¿Cómo están, amigos? Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos los amigos y hermanos de Unidos en Cristo TV. Como siempre, también a nuestra iglesia Vida Nueva en Esquel, los pastores Daniel y su esposa Iris. Un abrazo grande para todos y para todos los amigos y hermanos allí de Esquel y de tantos lugares. Punta Arenas, en fin, el norte, Salta, Jujuy, Tucumán, los amigos de Tucumán, tanta gente, tantos amigos. Quería esta reflexión hablar sobre el tema de la fe, pero tocarlo de otro, digamos, de otra óptica. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Sabemos, Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces, cuando hablamos, contamos generalmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios me sacó de la droga, Dios me prosperó, Dios compuso mi familia, Dios me dio trabajo, Dios me sacó de los vicios. Pero Hebreos 11, el verso 1, Hebreos 11 en sí, no es un relato de lo que Dios hizo por la gente, sino lo que la gente hizo por Dios. Allí se puede contar lo que Dios hizo por nosotros, podemos contar, que es muy común que los testimonios que demos son justamente, o que damos, son justamente esos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero también podemos hablar lo que podemos conquistar para Dios. Y acá vemos gente que usó su fe para lograr cosas, y esa gente la entregó a Dios. Todo lo que conquistaron por fe lo entregó a Dios. Si usted lee después Hebreos 11, se va a dar cuenta. Por la fe, tal cosa. Por la fe, tal otra. Durante muchos años la religión nos enseñó equivocadamente que dar testimonio era portarse bien, no decir malas palabras, sonreír ante la muerte. No importa, está con Dios. Pero eso no es un testimonio. Testimonio en la Biblia es que le muestres al mundo lo que tu fe conquistó y la entrega al Señor. Por eso dice que estos hombres alcanzaron buen testimonio. Por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. La pregunta es si de nosotros se podrá decir lo mismo. Mire, todo hijo de Dios es un enemigo potencial de Satanás. Pero el punto es que si no hace nada en lo que tiene, se queda ahí, solamente en un potencial. Pero los que estamos desarrollando lo que Dios nos ha dado y caminar hacia donde Dios nos lleva, esos somos enemigos vivenciales. Es decir, en nuestro deseo de ir hacia lo que Dios ha prometido, vamos desarrollando nuestro potencial y eso es lo que al enemigo sí le preocupa. Entonces, hay personas que para el enemigo no representan problemas, no representan ninguna amenaza. El enemigo es, tiene un tremendo potencial, pero no hace nada con lo que tiene. Entonces, déjenlo ahí, muchachos. Si hace algo, me avisa. La maquinación del enemigo va a venir siempre sobre aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Pablo nos dice que el campo de batalla más fuerte es la mente. El campo de batalla más fuerte, más grande que usted y yo tenemos, es la mente. Y el enemigo más fuerte no es Satanás, sino las fortalezas mentales. Es decir, que si cambia nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra actitud y por ende nuestro entorno va a cambiar nuestra cosmovisión. Entonces, una circunstancia compleja podrá verse como una oportunidad. No importa si lo llora, no importa si lo sufre, pero usted sabe que más allá hay algo mejor. Por eso Pablo dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y escuche, mire lo que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, quiere decir que una fortaleza se construye a base de argumentos. Esos argumentos van a generar altivez
para poder estorbar y no conocer la buena voluntad de Dios. Se levantan en contra del conocimiento de Dios y de su voluntad. ¿Cuáles son las características de esos argumentos? Vamos a ver un ejemplo. En Mateo 2, el verso 22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de manera tal que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Recuerde que el Señor estaba en su ámbito, en su lugar. Entonces lo conocían. Y los que lo conocían decían: ¿este es Jesús, el hijo del carpintero? ¿Este es el mismo con que nos criamos? ¿Es el mismo? Sabían que era del linaje de David. Pero cuando los fariseos al oírlo decían: este no echa a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mire qué interesante este pasaje, cómo podemos entender los argumentos. Jesús dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, sabiendo los pensamientos de ellos. ¿Por qué lo sabía? ¿Cómo era que lo sabía? No, porque Jesús... No. ¿Pensaban en voz alta? No. Sino que Jesús pudo discernir lo que ellos estaban pensando. ¿Por qué? Porque pensamiento es igual a argumento. ¿Me sigue? Pensamientos es igual a argumentos. ¿Y cuál era el argumento aquí? Que él echa fuera los demonios por Belcebú. ¿Sí? Entonces Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Recuerdan que dice, conociendo los pensamientos de ellos, y luego le da la enseñanza. Entonces, lo que está diciendo es que los pensamientos de ellos tenían su mente dividida. En el contexto se genera la duda en relación a ¿quién es este hombre? Pero este no es Jesús, como se dice comúnmente, que va a ser famoso si vive a la vuelta de mi casa, ¿verdad? Entonces, si este es Jesús, el hijo del carpintero, si nos criamos de chicos, jugamos juntos, ¿con qué autoridad echa fuera el demonio de aquel muchacho si él se crió con nosotros? Eso es lo que ellos están cuestionando. Entonces Jesús, conociendo los argumentos de la duda, en sus mentes les dice: yo no estoy dividido, mi pensamiento es uno. Pero ustedes están divididos en sus mentes, y ningún reino dividido contra sí puede prevalecer. En el verso 26 dice: y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan sus hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y sigue diciendo, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces, podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Presta atención. El que tiene argumentos que lo dividen, que divide sus pensamientos, dice el Señor, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si alguien no está de acuerdo contigo, te estorba. Si alguien no está de acuerdo contigo, aunque te quiera mucho, te puede causar tropiezo. Eso es lo que dice el Señor. Si tu mente no está de acuerdo conmigo, entonces estás desparramando cuando yo estoy recogiendo. Otro ejemplo, cortito. Viene un hombre y dice, traje a mi hijo a tus discípulos para que echen fuera demonios, y no pudieron. ¿Y qué dijo Jesús? Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y luego dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Usted y yo sabemos que no hay que orar y ayunar para echar fuera un demonio. A ver, espere, lo aclaramos para evitar que me saquen de contexto algo. Si alguien, una persona, se manifiesta y dice, no, tráiganlo mañana, yo hoy voy a orar y ayunar y mañana... No, tenemos que estar orados y ayunados, ¿verdad? Entonces,
Cuando el Señor dice generación incrédula, este género no sale. ¿De qué género está hablando? El género al cual el Señor se refiere es al de la incredulidad. Una de las fortalezas mentales más fuertes que hay, si miramos en el contexto, en toda esa región, que no lo vamos a analizar ahora porque es demasiado largo, pero habitaba allí el espíritu de incredulidad por centurias. Desde el tiempo de que habían ingresado a la tierra prometida, todavía espíritus de incredulidad estaban ahí, era como una egrégora. Entonces, dice la Escritura que el Señor no hizo milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Entonces Jesús dice, si ustedes no ayunan y oran, esa fortaleza no se va a quebrar en sus mentes. Entonces él dice, en ese contexto, no se le puede arrebatar al hombre fuerte lo que tiene si primero no se le ata. Lucas 11, el verso 21, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces, el hombre fuerte no es un demonio. Escuche, el hombre fuerte no es un demonio. Esa es una terrible interpretación. Yo he escuchado a gente que dice, atamos al hombre fuerte de esta ciudad, refiriéndose a un principado o a un gobernador. El hombre fuerte en el contexto hebreo, escuche, el hombre fuerte en el contexto hebreo es una fortaleza mental. ¿Con cuántos hombres fuertes luchamos nosotros? Temor, inseguridad, depresión, angustia, ansiedad, tristeza, rencor, falta de perdón, murmuración, queja. El hombre fuerte es una fortaleza y un pensamiento asentado en nuestra mente, desde donde ejerce influencia y señorío sobre nuestras vidas. Pero antes que sea una fortaleza, va a venir como un argumento. ¿Me está entendiendo? El enemigo del que yo le quiero hablar hoy es la duda. La duda es la antesala de la incredulidad. Antes de que la incredulidad levantara su palacio, la duda había conquistado el territorio. Porque lo primero que hace la duda es empezar a dividir la mente. La estrategia del enemigo con Eva, ¿cuál fue? Un pensamiento en primera persona. ¿Por qué Dios no nos deja comer del fruto? ¿No será que no quiere que seamos como Él? ¡Pac! Plantó la duda. Plantó la duda. Entonces, aquel argumento de duda, al penetrar en la mente, empieza a cuestionar lo que Dios dijo. Empieza a falsear el fundamento de la fe y poco a poco va dividiendo la mente. Y lo que es una batalla mental se va a convertir luego en la inclinación del corazón. Porque cuando el enemigo divide la mente, después le es muy fácil dividir el corazón. Al dividir el corazón se faltean las intenciones y se contaminan las motivaciones. Entonces, usted deja de creer cuando cuestiona lo que Dios te dijo. Usted deja de creer cuando no persevera en la palabra que Él te ha dado. Mire, cuando el pueblo hebreo salió de Egipto en su caminar, la duda generó una actitud mediocre, una mentalidad mediocre en toda esa generación que caminaba por el desierto. Pero también golpeó el sentido de pertenencia de una generación. Entonces, esa generación ni se quedó en Egipto ni entraron en la tierra prometida. Se quedaron en medio del desierto, así en el desierto, en medio de todo y en medio de la nada. Perdieron su identidad. Y sin una identidad firme no podés caminar en lo que Dios ha dicho. Porque cuando la visión muere, te aferrás con más fuerza al pasado, aunque no haya sido bueno. Mañana continuamos con este tema, si el Señor lo permite. Dios los bendiga.